Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta aquí al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Secret Files Sam Peters. Estamos aquí junto a Sam y estamos en las cuevas. Tenemos que resolver un puzzle donde tendremos que poner en un mural que creo que estaba... Bueno, ahora os lo diré. Donde hay 5 columnas que tenemos que poner 5 dibujitos y tenemos puestos 2. Uno lo tenemos ya también, ¿vale? Y encontrar una resina, pues metiéndome por aquí. Ya sabéis que dije que iba a buscar yo un poco fuera de cámara. Y aunque me falta una resina por encontrar, pero yo creo que con 4 pues tendremos suficiente. Porque yo por aquí, a ver. Es que no... Ah, mira, ese es el principio. Vale, vamos a encender esta, que con la resina que he encontrado. No os voy a explicar dónde está. Si lo queréis a modo ya, tío, simplemente tenéis que ir buscando, tío, por los distintos caminos. O sea que tampoco es algo difícil. Lo que pasa es que es un poco lioso. Ir probando siempre un camino, volvéis, otro camino, volvéis y así seguramente deis con la tecla. Vale. Y este ilumina el arco. Vale, pues ya tengo 2. Vamos por aquí. Hostia, espérate que ahora no sé cuál es. Me falta encender este. Pero es que me falta una resina, gente. Que no sé dónde cojones está. Vale, aquí he vuelto por el mismo. Ah, que esto es la salida. Hostia. Pues yo me he confundido con el otro, con este. Ah, vale, mira. A ver si se volvería ahora. Gente, a ver si se llega al sitio ahora. Hostia, no llego al sitio, Ahora sí, por el centro. En algún sitio saldremos. No, por aquí no va a ser, Hostia, me estoy liando que te cagas, chaval. Aquí está. Vale. Pues yo lo voy a hacer a falta de una, Sí, porque no hemos encontrado más, tío. Vale. Este es uno, Sí. Este, mira, estaba puesto, tío. Este. Y el otro era... el arquero, ¿no? Era el arquero, ¿no? Vale. Y ahora habrá que probar. Ah, pues no... No se hace automático. A ver. ¿Pero aquí hay algún mecanismo para pulsar más o qué? Ah, aquí hay un botón, tío. Ah, mira, pues era ese, gente. El que tenemos puesto arriba. Perfecto. Bueno, lo hemos hecho a falta de una resina. Pero bueno, no es obligatorio. Ah, y al parecer, gente, lo de... ¿Os acordáis del sonidito de cuando conectas un dispositivo por USB? Pues os acordáis que quité el receptor del mando y no ha vuelto a sonar. O sea que es el receptor del mando que está mal. No sé. No sé qué le pasa. Pues esperemos que lo pueda arreglar, porque si no, cuando conecte un juego con el mando, no sé si me va a dar problemas. Vale, ahí está el profesor, tío. Me están chupando la sangre, loco. Vale. Vamos a echar un guardadete por aquí, por si acaso. No me fío yo de los bichos estos.
the Asambosum away to be able to get to the professor. ¿Con qué? Tenemos muchas cosas, tío. Bien, esto nos funcionó en su día. O en su noche, como queréis decirlo. Ha sido muy fácil. Herr Professor! Professor Hartman, can you hear me? He's obviously in some considerable pain. I'm not going to be able to move him until those wounds are patched up and he's feeling better. Vale, tenemos cosas para eso. Tenemos vendas. Y analgésicos también. That should keep the blood off my clothes, and, broadly speaking, inside him. At least until I get him out of here. Sí, porque nos podremos contagiar. No sé si habrá que darle también a los analgésicos. Sí. Here, get these down, you prof. That will have to do until we get back to the mission. Don't worry, Professor. I'll get us out of here. ¿Y qué hacemos? Ah, vale, lo sacamos. 2 días más tarde. Hey, Professor. You look considerably less shit than you did when I found you 2 days ago. Welcome back to the land of the living. Thank you for the expressive compliment. The sisters have looked after us quite devotedly. And of course, my deepest thanks to you for your getting me out of there, Miss... Peters. Sam Peters. Ah, and you are the journalist. Please forgive me for setting off without you. But the situation left me with no other choice. Forgiven and forgotten. If you give me the story as promised. Of course. So you have a few minutes for me then? Take a long look at me. Do I look like I've got anything else planned? I'm just not entirely sure that I'll be able to give you all of the answers. Let's find out. You want to know what the Asambosum are? Spill it, Prof. They are humans. Prof. I'm sure of that. Did you see the wall paintings in the caves? Yeah. The Ashanti were always a very secretive people with an extraordinary bond with nature. As with all native peoples, their living space also forms the basis for their existence. They naturally defend it with every means at their disposal. At some point, the Ashanti shaman must have realized that they would not be able to defend their lands indefinitely from outsiders. They therefore trained up some quite exceptional warriors. The ritual that's shown in the cave paintings. Correct. But those things don't appear to be human in any way. What happened? Well, it happens that there is a particular species of snail, which is incidentally the reason we were here at Lake Bosomtwi in the first place. Whose genome has changed through eating the algae brought here by the meteorite. Yes, exactly. The algae may have been carrying a virus, which, over a relatively short period of time, triggers a rapid genetic mutation in a species. There are supporting cases. On the Indonesian island of Flores, they found the fossilized remains of a very small but adult human who was a genetic successor to Homo erectus. All evidence suggests this subspecies of dwarves evolved in only a few generations as a result of their isolated environment and in response to the narrow, low-ceilinged cave systems of the region. An unbelievable evolutionary step. Relative to conventional evolution, this process really did take place at the speed of light. As with the Asambosum. Possibly. Perhaps, as with the snail and the algae, the virus is the explanatory factor across all these examples. How far does this go? Perhaps the shaman knew that the algae possessed some form of mutational capability and raised his warriors on it. The terrifying result you've witnessed firsthand. Then these warriors are designed with the sole purpose of keeping outsiders like us away. That is my interpretation, yes. And what about this disease they carry? That, alas, is one of the questions I cannot currently answer. The Asambosum themselves appear to be immune to it.
Perhaps it's a further defense mechanism. Do you think that they killed anyone? No, at least not directly. The evidence so far suggests they were designed to keep potential aggressors at bay, not to actively eliminate them. So what now? As snail research goes, Professor, this story is more sensational than most. That may well be the case. But? The shaman and the Ashanti have only been acting in the best interests of their people, and in perceived self-defense. And that justifies their turning children into monsters? We don't have to approve morally. But does morality apply in the case of survival? Doesn't every nation do reprehensible things every day in the name of survival? Clearly, we are not the first Westerners to come here, and I doubt the intentions of all such visitors are as benign as our own. In this special case, I have to ask myself, even as a scientist, is knowing the answers more important than doing the right thing? Answers are what we're paid for. Then I hope never to see the day that we run out of questions. Do what you think is right. So, I have to make a decision. Should I go ahead and publish the story? Vale. Bueno, también hemos guardado justo antes, de salvar aquí al profesor. Así que a lo mejor podemos verlo todo. Sí, pues supongo que habrán dos finales, ¿no? ¿O qué? Debería seguir adelante y publicar la historia. Yo, en mi final, ahora luego cargaremos la otra partida, ahora luego. Pero yo voy a elegir que no. No, porque es lo que quería el pueblo Ashanti, ¿no? Proteger su historia y la zona donde vivían, ¿no? Y sus secretos. Entonces voy a decirle que no. I simply didn't have the heart. May a cloak of silence remain forever over the existence of the Asymbosum. Freedom really is so much more important than anything else. Talking of freedom, that's something I can also enjoy limitlessly, though sadly not on my little sailboat. When I got back to Hamburg without a single line of copy, my editor flipped Hostia, and bounced me back onto the Lo street. siento, Sam. Whether or not he managed to get over the small heart attack that followed, I'm afraid I don't know. And frankly, I don't give a damn. Vale, tenemos que pasar nosotros la página. It's time for me to drop by on Max in Berlin again. Perhaps he'll finally even introduce me to his beloved Nina. From the way he went on about her in Indonesia, I don't think they'll be apart for too long. And maybe he'll have a fabulously lucrative job for me and get that sailboat back on track. Hola, fin. Hasta luego, Luca. Mira, aquí está la traducción. Gracias, Eduardo Moreno. Wallace, 74 y Antonio Reyes Asperet. Muchísimas gracias. Ya sabéis que la traducción no es oficial. Es una traducción hecha por esos chavales. Pues nada, vaya capítulo más corto, gente. Qué cortito se ha hecho esto, Madre mía. A ver. Vamos a cargar el otro final para verlo y tal. Things are getting tight here. The battery's almost empty. Vale. Al final nos han quedado un montón de objetos para inservibles. Professor Hartman, can you hear me? He's obviously in some considerable pain. I'm not going to be able to move him until those wounds are patched up and he's feeling better. Vale, a ver, cosas que no hemos usado, no sé. Bueno, las pilas que sacamos del megáfono. ¿Las sacamos del megáfono? Sí. Esto lo hemos usado. La bolsa de herramientas vacía no la hemos usado. El metro no lo llegamos a usar para nada.
Y ya está, pero el metro... No, el metro no lo hemos usado para nada. Qué raro. Bueno. That should keep the blood off my clothes, and, broadly speaking, inside him. At least until I get him out of here. Vale. Y a ver si hay algún otro objeto que no hemos usado, ¿no? No, pero el metro, la cinta métrica, tío, no lo hemos usado. Here. Get these down, you prof. Ahora luego paso toda la conversación, no la vamos a dejar, evidentemente. That will have to do until we get back to the mission. Don't worry, Professor. I'll get us out of here. 2 días más tarde y esto ya lo Hey, pasamos. Professor. You look considerably less Thank Oh yeah. Entonces, hasta luego, Luca. So, I have to make a decision. Sí. Should I go in retrospect? Publishing the Asambosum story really wasn't such a good idea. At least, not for the Asambosum themselves. There was a gold rush. Scientists, journalists, tourists, even big game hunters. The military looked on and did nothing. The few game wardens were helpless. When mass demonstrations back in the West finally delivered human rights for the Asambosum, it was almost too late. Como habéis visto, no era buena idea. But at least the last Asambosum had been freed from the clutches of unscrupulous zoo owners and show people. They've been moved to rehabilitation stations, where they're being prepared for their return to their original habitat. The Basumtwi has been declared a World Heritage Site and Nature Reserve, monitored by an international protection force. Oh yes, and as for me, well, the story made me a small fortune, some amount of fame, and a not-so-small sailboat. Bueno, pero no fue tan malo en el sentido de que, bueno, porque not such a bad ending after all. No fue tan malo en el sentido de que al final, pues, pudieron, a los que quedaban, pues los pudieron poner otra vez en... A ver, espérate que me he liado. En una estación de rehabilitación, ¿vale? Para prepararlos para llevarlos a su hábitat original otra vez. Pero bueno, claro, un poquito malo al principio, pero al final termina bien, ¿no? Con la reinserción, ¿no? De los Asambosam y con nuestro supervelero gigante, y no hemos perdido el trabajo. Pero bueno, yo creo que el mejor final es el anterior. Es el que hemos escogido nosotros. Fin. Y se termina otra vez. Y nada, pues hasta aquí este Secret Files St. Peter. Ya habéis visto que ha durado nada. Que ha durado... Hemos hecho... ¿Este es el quinto capítulo o es esto? No sé. 5 capítulos, gente, ha durado. 5 capítulos porque esto ha durado 15 minutos. No dura más. O sea que nada, 5 capítulos de 40 minutos de media. O sea, no ha durado nada, gente. No ha durado nada. Ha durado 4 horas y llega el juego aproximadamente. Y eso sí, ha estado muy interesante, muy bonita la historia, muy cortita, pero ha estado muy interesante. Los puzzles son muy sencillos también, hay que decirlo. Mucho más sencillo que los anteriores, mucho más sencillo, no dónde va a parar. Pero bueno, está bien, como una aventura gráfica extra, ¿no? De la saga Secret Files, ¿no? Que es como un spin-off. La lástima es que no han vuelto a sacar ninguna más, porque este salió en 2013 y ya estamos en 2019, o sea, han pasado ya 6 años. Y me parece a mí que Nina y Max me parece que no van a volver. Me parece, Bueno, quién sabe. También se dijo lo mismo del Broken Sword y volvió. Dijeron que iban a sacar el 6, ¿vale? Porque el 5, dentro de lo que cabe, tuvo éxito. Dentro de lo que cabe. No es que fuese muy vendido, pero oye, fue muy bien recibido, sobre todo por la crítica. Y yo creo que dijeron que si iba bien el 5, pues tal vez sacasen el 6. Y creo que oí algo de que sí que iba a ser. ¿Cuándo? No lo sabemos. Esperemos que pronto, gente. Esperemos que pronto. Nada más que añadir ese Secret Files St. Peter, que es
la misma mecánica que el 3, o sea, gráficamente todo, los puzzles, todo. Menos el diario. El diario en el 3 no estaba, no sé por qué. Yo creo que era un bug o algo, porque no teníamos diario. Aquí sí, no sé por qué. No hemos usado las pistas para nada y hemos usado muy poquito lo que son los puntos calientes incluso. Y nada más, por aquí descargar, nuevo juego y opciones. En opciones solo está esto, no hay nada más. No podemos ver ni detalles de la partida, ni nada. Es todo muy, muy simplificado este Secret Files and Peter. Nada más, espero que hayáis disfrutado. Y muchísimas gracias a toda esa gente que se ha pasado a ver la serie. Y nada, nos vemos en siguientes aventuras por aquí por el canal. No sé lo que voy a traer. Así que me lo pensaré bien para ver qué puedo traeros que os guste. A vosotros y a mí, por supuesto, que es el que va a jugar el juego. Nada más, gente, un besazo enorme, like fuerte si os ha gustado, podéis suscribiros, compartir el vídeo, lo que queráis. Hasta la próxima, saludos, chao.